Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la discapacidad. Para llevar a cabo este tema nos encontramos con nuestra mamita Angie Torres, quien nos va a hablar un poco sobre su historia de vida y sobre lo que ha vivido con su hijo. Bueno, hola para todos, como lo dijo Jamie, efectivamente soy mamá de un chico en condición de discapacidad múltiple. Mi gordo tiene 8 años, se llama Juan José. Bueno, yo creo que fui mamá, empecemos por el principio. Fui mamá muy joven, fui mamá a los 18 años. Todo mi embarazo fue normal. A los 6 meses sí tuve una amenaza de parto prematuro, pero fue por un viaje que hice y pues no hubo ningún otro tema, digamos, me tomaron exámenes y todo, el bebé estaba bien. Juan José nació prematuro, Juan José fue bebé canguro por bajo peso, nació de 37 semanas y bueno, todo su desarrollo empezó normal. Juan José superó el peso como al mes. El tema de la lactancia y todo fue completamente normal. Cuando tenía como 5 meses más o menos, yo empecé a evidenciar que Juan José no respondía a estímulos sonoros. Entonces yo le hacía con las maracas y el niño no respondía. Un bebé más o menos tipo 6, 7 meses ya empieza a responder por su nombre. Entonces le decíamos Juanjo, cero, nada. Entonces a mí me empezó ya como esa preocupación y yo le decía a mi familia, pero yo siento que el niño no escucha. Y digamos, tú lo llevaste al médico o tu pediatra, ¿qué te decía? Entonces le sacamos cita de pediatría, entonces yo le comenté eso al pediatra. Entonces en el control el pediatra empezó a hacerle los sonidos y me decía, mamita, yo también evidencio pues que el niño no responde a los estímulos sonoros. Entonces me envían un examen, los primeros exámenes fueron unas audiometrías. Entonces ese día me acuerdo tanto que yo estaba estudiando en ese tiempo instrumentación quirúrgica y ese día yo estaba en parciales. Entonces mi esposo me dijo, no, pero pues ¿por qué vas a faltar? Yo llevo el niño. Entonces una tía también dijo, no, yo los acompaño. Juan José fue con el papá y con la tía, pero mi sentir de madre no me dejaba estar tranquila, o sea, yo todo el tiempo estaba ahí. Sí, claro, te preguntaba si salió bien, si no salió bien, o sea, quería saber. Exactamente. Pero Entonces, parece tu parcial. no, yo me salí, yo hablé con la profe, yo le dije, profe, por favor, déjame hacer una llamada. Entonces ella me dijo, pero ¿a quién necesitas llamar? Entonces yo le dije, profe, pues la verdad es que mi hijo está en un examen y yo siento que yo necesito llamar. Entonces ella me dijo, yo te acompaño que tú hagas la llamada. Pues obviamente pues por temas de plagio y todo ese cuento. Yo llamé a mi esposo 2 veces y no me contestó. Para mí ese no contestar, yo dije, algo pasa. Le marqué a mi tía y cuando mi tía me contesta, yo le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo le salieron los exámenes al gordo? Mi tía se quedó callada. Entonces yo sentí que ella estaba llorando. Entonces me dijo, ya le pasó a Giovanna. Entonces yo le dije, ¿qué pasó, cielo? Mi esposo siempre ha manejado full tranquilidad con todo el tema de Juan José. Entonces él, o sea, él ni siquiera pensó cómo me iba a decir. Él simplemente me dijo, pues yo creo que él también en ese hecho me dijo, no, niña, no tuvo respuesta a ninguno de los 2 oídos. ¿Y ese momento para ti, qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu reacción? Yo creo que en ese momento yo no alcanzaba a dimensionar todo lo que se venía, ¿sí? Yo simplemente pensé en el momento, o sea, yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Yo creo que primero pues era una mamá muy joven, segundo desconocía todo este tema de la audición y yo decía, ¿qué va a hacer de mi hijo sordo? O sea, Carolina, ¿solo notaste esa dificultad de audición en
en Juanjo o empezaste a notar otras características diferentes? Empezamos con el tema de la audición y ya después con José se empezó a quedar en el tema motor. Entonces empezó los niños que levantan la cabeza a cierta edad y que gatean. Juan siempre había ido un poco arrítmico en ese sentido. Pero los médicos que lo decían, que era por ser prematuro. Que era por ser prematuro. Entonces pues nosotros súper confiados, yo decía, no, pues yo lo llevaba todo el tiempo en los controles que por ser prematuro, que por ser prematuro. Y pues uno de papá, obviamente tú vas al médico con la certeza de que pues el médico es el que tiene el conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de ese día yo salí de la universidad, ellos me esperaron porque el examen era como a 4 cuadras de donde yo estudiaba. Entonces yo llegué allá y bueno, yo lloré, me acuerdo tanto. En ese tiempo le pagábamos una cuidadora a Juan, pues por lo que yo estaba estudiando, pues el papá trabajaba y no había, digamos, como un familiar cercano que se quedara con él, entonces le pagábamos una cuidadora. Me acuerdo tanto que ella estaba en la casa y yo llegué y yo le entregué a Juan. Y yo me encerré como un día completo en la habitación. O sea, yo no quería que nadie me hablara y yo solo lloraba. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Yo no, o sea, no podía ni siquiera acercarme a mi hijo, no en sinónimo de rechazo, sino que yo no quería que mi hijo me percibiera así, ¿sí? Yo no quería, pues ellos obviamente estaban muy pequeños y quizás él no escuchaba, pero él comprendía muchas cosas de las que estaban pasando, entonces yo no quería como... Y ellos perciben el dolor de mamá, entonces con ellos claro, están conectados. En el momento en que si tú estás mal geniado, si tú estás así, el niño se va a frustrar, va a estar llorando, o sea, es totalmente normal y es entendible. Entonces me acuerdo que yo ya como al otro día me sequé, yo dije, no, ya, o sea... Te sacudiste. Exactamente, yo creo que ese fue mi proceso de duelo más profundo, o sea, no dormí, no comí, escasitamente salía a orinar, a tomar un poco de agua y ya, o sea, yo no quería, primero que mi hijo me viera así y segundo que mi familia tampoco me viera así. Yo siempre me he caracterizado por tener como un carácter fuerte y mi familia también estaba destrozada, no solo era yo, sí, era yo desde mi dolor como mamá, pero cómo se sentía el papá, pero cómo estaban los abuelos, pero cómo estaba el resto de la familia también tratando de asimilar un poco todo. Y quizás también dándome como esa fortaleza, pero yo ni siquiera me dejaba consolar, ¿sí? Yo decía, yo esto tengo que afrontarlo yo primero, para luego abordar a mi hijo y luego cómo abordo a mi familia, ¿sí? Entonces mi esposo tranquilo, él esperó, él súper paciente, él con el niño, ni siquiera fue a trabajar como en 2 días, cuando yo ya en un momento dije no más, o sea mi hijo está pequeño y mi hijo solo me tiene a mí, ¿sí? O sea si yo no estoy para mi hijo, ¿quién va a estar? Y yo salí y yo dije bueno, me enviaron más exámenes, teníamos que pasarle esos resultados a otología, que era un término que yo ni siquiera podía decir porque yo decía, otología, ¿y qué es esa vaina? ¿Sí? ¿Y entonces qué? ¿Empezaste a indagar sobre eso? Entonces, claro, cuando yo empecé a llamar, y que citas, y que no habían citas, y yo, o sea, digamos como empieza el proceso de duelo, empieza el proceso de aceptación y de qué hacemos, cómo lo ayudamos y qué hay que hacer y cuál es el siguiente paso. Y empieza médicos. Carolina, ¿en algún momento llegaste a pensar que bueno, que solamente sería el tema de la audición o en algún momento llegaste a pensar, se te pasó por tus pensamientos que él podría ser autista? No, en ese tiempo desconocíamos el resto de diagnósticos de Juan y bueno, todo el tema de la hipoacusia, le colocamos implante coclear, empezamos rehabilitación, digamos que yo siempre he sido como muy movida en ese tema de no esperar y yo siempre he sido como ir como un paso adelante de él. Y entonces empezamos, le colocaron el implante, para el implante eso fue un súper problema porque ahí fue cuando empecé a conocer. Imagínate, nosotros como se diagnosticado con hipoacusia como tal al año.
El implante lo colocan después del año porque tienen que esperar a que el cráneo tenga un tamaño, o sea, un crecimiento para poder implantar, porque el implante coclear va sujeto al cráneo, entonces eso puede afectar un poco el crecimiento del cráneo, entonces no lo colocan antes del año. Y duré peleando con la EPS 10 meses. En ese tiempo teníamos Comeva y Comeva estaba en crisis porque ya estaba en crisis, que esa es una EPS que se acabó. Y ahí fue cuando yo empecé a conocer la Superintendencia de Salud, cómo hacer un derecho de petición, cómo se coloca una queja, porque ahí tú empiezas a decir, no voy a permitir que me violen los derechos a mí. Y los médicos que te decían en cuanto, digamos, a la rehabilitación, si el niño va a mejorar, va a empeorar o siempre igual. Eso es normal y es por el ser prematuro. Bueno, yo he sido como muy insistente para implantar a Juan José. Yo lo pasé por 4 otólogos, porque yo al primer otólogo, o sea, el médico no analiza un poco lo que tú estás viviendo, o sea, yo siento que les hace falta esa empatía y ponerse quizás en el lugar de tú como mamá o tú como familia. Entonces yo me acuerdo que yo llegué a la primera cita de odontología destrozada, porque no tenía ni idea de qué iba a pasar, de qué iba a seguir, de si mi hijo iba a hablar, de si mi hijo algún día iba a poder tener una comunicación, y él era solo así en el computador. Déjeme ver los exámenes. Yo le pasé los exámenes, todos los exámenes. Implante coclear. Y empezó a escribir. O sea, yo esperaba que él me explicara, mira, tiene esto, o esto se da por esto, o sí. Entonces, cuando llegamos al último otólogo, él me dijo, mamá, el implante no es milagroso. O sea, tú lo implantas y tenemos que ver cómo son los avances del niño, cómo reacciona y las terapias. O sea, si tú le haces las terapias de los implantes coclear, cuando implantan a un chico, la terapia de fonoaudiología es muy distinta a la terapia convencional. Esa terapia se llama verbotonar porque es enseñarle al niño no solo a hablar, sino es enseñarle al niño a escuchar. Porque, por ejemplo, cuando son adquiridas, pues el chico ya ha escuchado antes. Cuando el niño nace con esa discapacidad, pues el niño nunca ha escuchado. Entonces es enseñarle y adaptarlo al ruido, a los sonidos, al aula. Me acuerdo tanto que cuando el primer día, se implantó, al mes le colocan ya los aparatos externos. Entonces la doctora me dijo, yo quiero que la primera voz que escuche tu hijo sea la tuya. Entonces yo se los voy a colocar y todos nos vamos a quedar en silencio y tú le vas a hablar. Yo creo que esa ha sido una de las experiencias y de las sensaciones más sentimentales y emotivas, porque cuando se lo colocan yo lo tengo alzado y cuando yo le digo, hola mi amor, soy tu mamá, entonces él voltea obviamente porque era algo nuevo. Sí, claro. Y yo estaba llorando y él se voltea y se queda mirándome, yo le sigo hablando y él me seca las lágrimas. Y él, digamos, que expresó alguna emoción de sentimiento, de alegría al escuchar tu voz. Claro, Secarle la lágrima es. Claro, y la doctora se quedó mirando la escena y a ella se le aguaron también los ojos. Entonces ella me dijo, mamita, trata de calmarte, porque tu hijo de esa manera te está diciendo que te quiere tranquila, que todo va a estar bien. Y yo me seco las lágrimas y ya empezamos a hablarle. Entonces yo le empecé a hablar y todos eran callados. Entonces ella empezó a señalar que ahora el papá. Entonces el papá estaba a este lado. Obviamente él, por escuchar la voz del papá, que es un sonido más grave pues que mi voz, claro, él volvió a mirar y también como esa sorpresa, como de no es solo, sí, o sea, ya no es solo ver el movimiento de la boca, sino que el movimiento de la boca representa algo nuevo para mí, que es el sonido. Y empezó a llorar. Sí, entonces la doctora me decía, mamita, es normal, obviamente le van a incomodar todos los sonidos. Entonces salimos a la calle, íbamos en el carro, yo iba atrás con él, yo lo llevaba avanzado, entonces era el sonido de las ambulancias, él era así, o si pitaban, entonces él ya como que arrugaba la cara, y luego llegar a la casa, entonces los abuelos. Pero, o sea, la felicidad completa porque pues
la noticia de que el niño sí los escuchaba, pues Y que en ese tiempo solo creíamos que era la hipoacusia, entonces yo decía, no, Ya solucionado. solucionado, o sea, esto lo implanté, full terapias y ya, esto ya pasó, aquí quedó todo, obviamente va a ser un proceso distinto, va a hablar distinto, a destiempo, tenemos que adaptar, por ejemplo, los espacios, porque con los implantes cocleares, si la persona está muy lejos, molestan mucho ruidos, hay que tener un control, pero yo decía, pues yo ya puedo con eso, o sea, ya mi hijo se va a defender. Claro, si lo pude implantar, puedo ponerlo que él se acomode a... Claro, porque pues a la final es una discapacidad funcional, pienso yo, ¿sí? Entonces, no, todo full, y llegamos a la casa, y mis papás, y toda la familia. Juan José a los 15 días cumplía los 2 años, entonces, cuando le cantamos el Happy Birthday, no, el super los miraba todos, porque, o sea, ¿qué ¿Qué es sonido eso? es todo? ¿Qué es esto? Y yo, o sea, eso fue algo, todo el mundo lloró, pues de ver la reacción de Juan al escuchar que le estábamos cantando. y él emitía algún español, o sea, sonidos, Juan palabras. José cuando se implantó, dijo mamá, dijo papá, repetía las vocales, pero hay sonidos de link, que son como el i, el u, y nosotros veíamos como José todo el tiempo era ya estimulándose con ese sonido. Ahí fue cuando empezó a ver nuevas características, bueno, características diferentes. Entonces, porque Juan José movía las manos y eso, pero entonces el doctor me dijo, lo que pasa es que los chicos sordos hacen ciertas conductas, hacen esto, hacen lo otro, Juan José estaba como encajando en eso, entonces yo decía, Claro, porque él también estaba viviendo algo nuevo, entonces la manera de expresarse iba a ser era diferente. esa, entonces yo decía, bueno, todo normal. Cuando empezó a perder el contacto visual, entonces yo decía, cuando empezó a caminar en puntas, cuando empezó a tener los movimientos estereotipados, Cuando Pero dice él ya ya tenía algún conocimiento de... nada, eso yo, a mí cuando dice que caminaban juntas, o sea, todo el tiempo. sí, todo el tiempo. Dejó de apoyar la planta literal, empezó, inclusive vamos en un pie, tiene un callito de todo el tiempo que caminó en puntas. Y hoy en día todavía Ya no lo hace. Eso es una característica de los chicos con autismo y a veces lo que me dijo el terapeuta ocupacional es que es la parte de la sensibilidad que ellos tienen. Entonces, por eso no apoyan casi siempre. Pero con firmeza ambos el pie. pies o Ambos pies. Yo en ese tiempo desconocía, o sea, a mí me decían autismo y yo ni idea, o sea, yo no sabía qué era eso, nada, cero. Y lo llevé al médico y el médico, mamita, es que yo veo que el niño tiene algo más que la hipoacusia. Y yo decía, Dios mío, ¿qué más tiene? O sea, ¿qué sigue? Cuando empezamos, ya le diagnosticaron trastorno generalizado en el desarrollo. Entonces empezamos con exámenes, psicología, psiquiatría, genética. La primera vez que yo escuché, digamos, que alguien me dijo, no, tu hijo tiene la posibilidad de que tenga autismo, fue que tuvimos una cita de psiquiatría en la Misericordia y era un chico, o sea, estábamos en la cita y era como un aprendiz y el médico salió. Entonces me dijo, mamita, lo que pasa es que yo estoy en práctica, yo te puedo hacer una encuesta sobre las características de tu hijo. Entonces yo le dije, bueno, entonces tu hijo hace esto, tu hijo hace lo otro, tu hijo, entonces yo le decía si sí o no. Entonces me dijo, listo, hemos terminado, mamita, yo creo que tu hijo tiene autismo. así. Así. Entonces, claro, para mí fue como ese choque. Y cuando el médico entró y le dijo, tú no le puedes dar un diagnóstico a la mamá, tú no estás en la capacidad para dar un tipo de diagnóstico como este. Fue lo único que le dije. ¿Y tú qué pensaste en ese momento? No, o sea, digamos era- por las características, o sea, sí. ¿Y yo llegué, investigaste? claro, yo llegué de una vez y yo empecé a llorar, yo todo el camino lloré. Y yo llegué a la casa y me acuerdo que Giovanni llegó y yo estaba sentada llorando. Entonces él me dijo, ¿qué pasó, negra? Y yo tenía que te dijeron, entonces yo le dije, no, que vamos a tener autismo. Entonces Giovanni, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces yo le decía, no, mira, yo ya había averiguado, mira, cumple con todas las características, dice que
no tienen habilidades sociales, las comunicativas, no miran a los ojos, caminan en puntas, tienen trastorno del sueño porque Juan José en ese entonces ya empezó a no dormir en las noches. Ay, yo llorando y me decía, negra, le pusieron el nombre a lo que mismo ya tiene. Y esas palabras me hicieron como caer en cuenta en que es simplemente El nombre. el nombre. Porque Juan José ya está, ya tenía esas características y era mi hijo. O sea, Pues eso ya era había lidiado con eso un tiempo y pues al decirte que era un nombre, pues claro, ya caíste en cuenta que era eso. Entonces, claro, para mí fue como un baldado de agua fría. Pero igual anímicamente, o sea, la etapa de duelo para una mamá es dura. Pero tú en ese momento quedaste, o sea, convencida de que, bueno, ya este médico me dijo que era autismo, o te fuiste por otros medios a investigar más. Empecé a pedir más citas, pero Juan José no dormía en las noches. Entonces, yo lo jugaba con él, yo le ponía juguetes y yo toda la noche me la pasaba hacia un termado de tinto, el pocillo, el computador y pañuelitos. Y toda la noche me la pasaba llorando, investigando qué era el autismo, cómo podía ayudarlo, qué terapias necesitaba, qué especialistas lo tenían que ver, todo. O sea, se empoderó en el tema para llegar a, digamos, al neuropediatra, que es donde... Entonces, no, y saber como mamá, cómo puedo abordar a mi hijo, porque yo decía, yo desconozco lo que tiene mi hijo. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo hago que duerma? ¿Cómo hago que coma? Porque pues, se Y es algo necesario, porque, o sea, hablas de que el niño necesita un descanso y que tú también lo necesitas. O sea, era algo que tenías que hacer sí o sí en su momento. Entonces yo averiguaba, lo llevé a médicos homeopáticos, o sea, a mí donde me decían, Y lo yo lo llevaba. Que le dé sobrando el loro para que hable, que lo lleve, que una mata, que una... Todo yo le decía. O sea, a mí donde me decían, yo iba y corría. Hasta que empecé, lo vio una neuróloga y ella me dijo, sí, mamita, efectivamente, pues yo creo que tu hijo tiene muchas conductas del autismo. Ahí fue cuando ya me enviaron a terapias de rehabilitación integral. Entonces cuando yo, o sea, digamos a donde me enviaban a las terapias, los niños eran muy funcionales, porque simplemente era lo del tema auditivo y ya. Pero claro, fue, o sea, le enviaron a sus terapias, pero no tuvo que hacer ningún proceso en la EPS, digamos, para que le dieran sus terapias, o fue... Yo creo que fue como mi empoderamiento y el yo llegar no es lo mismo que tú llegues donde el médico y que el médico diga, o sea, vea que tú como mamá no tienes ese conocimiento y ese empoderamiento sobre el tema, sino que yo llegaba y le decía, no doctor, es que mire, o sea, el autismo dice que los niños hacen esto, y mire a mí. Juan José no duerme, Juan José come puntas, Juan José no tiene habilidades sociales, Juan José no habla, Juan José. O sea, tú no me digas que es algo normal y que el desarrollo, que dije, porque pues mira las habilidades que tiene Juan. O sea, yo no lo comparo, pero yo sí analizo que mi hijo tiene conductas y se está quedando muy abajo del ritmo de los otros chicos. Entonces ya como que eso dijo, no, esta no es como tan boba, esta no se va a dejar como comer porque a la EPS no le conviene un tratamiento integral, porque por cuánto le sale a la EPS una rehabilitación integral, ¿sí? Pero no le negaron. No me negaron. De una vez me lo enviaron, de una vez me enviaron a la primera junta médica. Y cuando yo llego ya a fundaciones donde trabajaban todo el tema del autismo, entonces ya como que tú sientes esa empatía, o sea, de poder relacionarte con otras mamás, de poder observar niños con las mismas conductas de tu hijo, entonces uno ya no se siente tanta vivienda. Sí, porque pues, o sea, yo digo, en ese momento uno no sabe nada y no conoce el mundo de que existe esa enfermedad. Ya cuando uno llega y encuentra otras mamás, pues es como aliviante de que no soy la única que me pasa, ¿no? Y que mi hijo no es el Y único que mi hijo no es tiene. el único que tiene eso. Entonces ya empezamos como todo el tema de la rehabilitación, ya, aunque no los diagnostican antes de los 5 años, cuando ya Juan José empezó a cumplir los 5 años, entonces yo empecé a acosar a la EPS, bueno, este diagnóstico, pero yo siento que Juan
yo les decía, es como se tiene autismo. Y entonces el psiquiatra me decía, mamá, pero tú, ¿cuál es tu afán de que lo diagnostiquemos? Entonces yo le decía, no, pues porque con el diagnóstico le incrementan las terapias, con el diagnóstico me le dan un transporte. Porque ya no empieza a ser un niño normal, sino un niño que necesita prioridades. ¿Y qué terapias le enviaron? Juan José tiene terapia de fonoaudiología, terapia de psicología, terapia ocupacional y terapia, Juan José tenía terapia física, ya se la quitaron. Esas son las terapias que ha tenido Juan. Pero tú nos estabas contando que, bueno, que estabas pidiendo el diagnóstico. ¿Se demoraron mucho para poder hacer el trámite de las terapias, de todo? ¿O tuviste que esperar a que los... Claro, digamos como para que todo sea como integral y acorde a la necesidad del niño o a la discapacidad del niño. Pues no es lo mismo que tú digas, es que yo creo que el niño tiene autismo, que digamos, o sea, cuando los, digamos que los diagnostican con un trastorno generalizado en el desarrollo, es como, es amplio, ¿no? Puede tener esto, puede tener lo otro, está pasando algo en el desarrollo, pero no te dicen en concreto qué es. Cuando tú dices, ya, el niño tiene autismo, entonces tú le puedes decir a la gente, pero es que el niño tiene autismo, pero es que el niño necesita esto, pero es que yo también necesito esto. Pero, por ejemplo, cuando me dieron ya el diagnóstico del autismo como tal, a los 5 años, como a los 5 años y 6 meses más o menos, yo le dije al doctor, no, yo ya necesito que me lo diagnostique, por ejemplo, por el tema de la ruta. Entonces Juan tiene ruta, Juan José tiene desintegración sensorial. ¿Con terapia? Con tutela, Juanjo, no he puesto tutelas, pero sí derechos de petición y quejan a la superintendencia de salud. ¿Y qué, o sea, cuáles has enviado eso? El del transporte, porque a veces se acaba la orden, porque como no lo tengo por tutela, entonces se vence la orden y mientras lo autorizan y mientras me lo dan, y es mi precio porque eso no está en el plan obligatorio de salud, eso es no post. O sea, ¿por cuánto tiempo te dan Eso es por el Ministerio de Transporte. Eso a Juan José se lo dan cada 6 meses, nos dan la orden. O sea, que pasan los 6 meses y te toca volver a Y hacer renovar, hacer como todo el proceso, con junta médica, con psiquiatría. ¿Y cuánto tiempo gastas en eso? Depende, o sea, a mí me ha ido algunas veces bien y algunas veces la EPS se demora, o algunas veces el MIPRES lo hace mal. Los médicos, por ejemplo, no tienen como la claridad al momento de hacer el MIPRES, entonces se lo hacen mal, o se demora en autorizarlo, o por ejemplo el prestador a veces se demora en decirte ya llegó la autorización. Entonces, digamos, tú no es solo acosar a la EPS, sino también al prestador, ¿sí? Lo mismo con los pañales. Juan José, después del diagnóstico, por el diagnóstico le dan los pañales, porque Juan José, por ejemplo, todavía no controla esfínteres. Carolina, ¿cómo ha sido el tema de educación con Juan José? Uy, la educación ha sido también un tema muy complejo, porque yo digo, no es solo lidiar con la discapacidad, no es solo lidiar con el proceso de salud, ¿sí? Y cuando tú vas transitando en todo este tiempo, llegas a la educación y es otra pelea, ¿sí? Porque claro, la educación te dice, sí, te lo recibimos y estamos en una educación inclusiva, y claro que sí, aceptamos la diversidad, pero cuando tú llegas y te enfrentas, tú dices, eso no es inclusión. Yo pasé como por 4 jardines y me cerraban las puertas y me decían, no, es que acá no aceptamos niños como tu hijo. O sea, como por esa segregación. A los 3 años me intenté meter en un jardín porque los médicos me decían, mamá, el niño tiene que compartir con pares, el niño tiene que socializar, eso lo puede ayudar a avanzar, y bueno. Pero lo que les digo, o sea, muchos me dijeron, no, cuando encontramos un jardín que hasta ahora estaba empezando. Entonces, porque sí, yo creo que para maestros también es complicado, más que un rechazo es no saber del tema, que es lo que nos pasa como sociedad, y nos da mucho miedo asumir estos retos, porque es un reto. Entonces me decían, no, no sé qué, las chicas súper pilas estaban recién graduadas y eran terapeutas, no eran como tal pedagogas, sino eran terapeutas. Entonces ahí nos ayudaron un montón, pero entonces ya nos dijeron, a los 5 años me dijeron, no, mamita, pues ya no cumplió el ciclo y cuando me dicen entrar al colegio. Entonces pues mi mami, ella trabaja en un colegio del sector público y ellos tienen una aula especializada
especializada para chicos sordos. Entonces la coordinadora conocía a mi mamá y ella le preguntaba que cómo iba Juan. Entonces la coordinadora le dijo, Mary, ¿por qué no traes a Juan? Dile a Carolina que lo empiece a traer, que lo empiece a socializar, lo vamos adaptando, lo matriculamos y pues que ella lo vaya soltando. Así empezamos. Al principio todo fue color de rosa, porque era el nieto de Mary, entonces hagámoslo, no sé qué, pero ya cuando va pasando el tiempo y Juan José es muy demandante. O sea, Juan José no es solo, digamos, como la hipoacusia, sino es la hipoacusia, el autismo, a su discapacidad cognitiva, el tema de la conducta. Entonces, digamos, como que Juan. Choco de emociones. Exactamente, digamos, Juan abarca un uno a uno, ¿sí? Que no todas las personas están dispuestas a hacerlo, todas las profesoras. Entonces, en ese tiempo, cuando los chicos tienen una discapacidad asociada a una discapacidad sensorial, les manejan una mediadora que es una educadora especial. Pero ni aún así, como que el colegio le brindó las herramientas, llegó O sea, pero él tuvo profesora especializada. Sí, en algún momento. Sí, claro, en el colegio, o sea, eran como 4 o 5 chicos en el salón y era la educadora especial, la profesora, la licenciada en pedagogía y un modelo lingüístico porque eran chicos escolares sordos. Entonces, bueno, esas no dieron como pico bola, luego llegó pandemia, ¿no? Entonces yo decía, vamos, es súper rutinario. Entonces a las 8 me levanto, me voy para el colegio, desayuno a tal hora, como a tal hora, me acuesto a tal hora. Cuando llegó pandemia yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a adaptar? Como si no le gustaba estar en la casa, solo como si tenía una vida tan activa que nosotros llegamos a la casa a dormir, o sea, era colegio, terapias, como se tenía terapias de lunes a viernes, en la mañana iba al colegio, al jardín. Y cuando llegó pandemia era colegio en casa, terapias en casa, yo decía, ¿yo cómo voy a hacer? Entonces le adaptamos, había 4 habitaciones donde vivíamos, le adaptamos 2 habitaciones, entonces una era el colegio, o sea que la supiera que esa pieza era todo lo que hacía en el colegio, y la otra pieza era todo el rol terapéutico. Entonces digamos como que ahí empezamos a manejar como el tema de, bueno, estamos en casa, pero vamos a hacer actividades de colegio, pero vamos a hacer actividades terapéuticas. O sea, intentarlo llevar que no se aislara como de esa. Que no perdiera la rutina, porque yo decía, cuando volvamos, ¿cómo lo voy a adaptar otra vez al colegio? Claro. ¿Cómo lo voy a adaptar al sistema público? Porque al transporte público, a la ruta, a salir, a un restaurante. Y sí, digamos en ese tiempo de pandemia, ¿cómo hiciste con ese tema de salir, de cómo? Yo la verdad, les voy a ser sincera, yo decía, hay una condición que afecta más que el COVID. Yo decía, si yo no hago ahorita, el autismo consume mío. Entonces yo era tapabocas, como sé, jamás he dado tapabocas. Todas las citas fueron en pandemia. O sea, yo aprovechaba porque en pandemia nadie quería ir citas presenciales, yo conseguía citas de especialista para la misma semana y yo lo llevaba. Yo corría como José, yo decía, Dios mío, que no le vaya a pasar nada, que no nos vayamos a contagiar, que no le vaya a pasar nada, porque yo necesito ir más allá. O sea, yo no me puedo quedar en tenerlo en casa y esperar a que la pandemia pase sin saber, porque en ese tiempo alargaban y yo decía, yo no puedo esperar todo ese tiempo acá en casa y entonces yo no sé, quería así ya. Claro, porque digamos que los procesos de los niños, o sea, se iba quedando atrás, y ya llevas un proceso y entonces sería como retroceder. Entonces ahí, y para mí la pandemia me sirvió mucho para empoderarme aún más, entonces porque yo decía, ¿qué le hago para que la aprenda? Y él siempre con apoyo, tuvo el apoyo de su familia, de su esposo, o sea, Sí. para adaptarle. Nosotros inclusive tenemos unas fotos, es que mi teléfono preciso ese año, nosotros le hicimos, en ese tiempo compramos un TV con, entonces yo dije, yo no voy a botar esa super y mega caja, entonces ya le hicimos un castillo con la caja. Y en ese castillo, entonces, cuando le daba crisis, intentábamos que ese fuera su sitio de regularse. Y ahí él le molestaba cualquier cosa visual o cualquier ruido. Y entonces lo adaptábamos a que ese era como su sitio donde podía regularse. Y sirvió. Y sirvió. O sea, digamos como que como
Juan hemos implementado muchas estrategias, el famoso 100% sensorial. Entonces, era masajes para regularlo, para que se empezara a quedar, digamos, como se le cuesta mucho el tema de sentarse y de centrar la atención. Entonces, él quiere sentarse y al minuto ya le quiere levantar. Entonces, un día dije, pero ¿qué puedo hacer para que Juan José se quede sentado? O sea, para que Juan José centre la atención y comprenda que hay cierto tiempo en que tenemos que estar sentados, o sea, haciendo una actividad, comiendo, viendo el celular. Entonces yo decía, Juan José es muy sensorial, entonces le empecé a colocar textura en la silla, texturas en los pies, y ya él, todo el tiempo, entonces digamos, le compré un cojín con textura y le quitaba zapatos y medias. Entonces él obviamente se estimulaba ahí sensorialmente y eso lograba que se entrara la atención. Entonces yo dije, Juan José es 100% sensorial y todo lo hacíamos por sensorial. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le enseño los colores? Yo decía, ¿cómo hago para que Juan José se aprenda los colores? Yo le voy a decir amarillo, él no va a comprender, no va a querer pintar, porque aún Juan José tiene 8 años, Juan José no tiene agarre en pinza. Entonces yo sé que no va a pintar de amarillo. Entonces yo decía, le voy a poner una textura a cada color y que él asocie la textura con el color. Entonces el amarillo era rugoso, el azul era suave, el rojo era áspero, hasta que logramos empezar a identificar los colores. El tema de vestirse, y de Juan José le encanta desvestirse porque él todo el tiempo está buscando estímulos sensoriales. O sea, tú lo ves que él se desviste y él se pasa por las paredes, él se pasa por las cortinas, él va y se pasa por el sofá. Él todo el tiempo es buscando estímulos sensoriales. Entonces, para vestirse y desvestirse, le hicimos un muñeco a la misma altura de él. Entonces, mira, nos vamos a vestir y le vamos a poner las medias y las vamos a quitar. Es un proceso larguísimo. Ya sé, todo en pandemia, todo desde casa. O sea, yo en serio no dormía de pensar, ¿cómo le voy a enseñar esto? ¿Cómo le voy a enseñar cómo le enseño a regular las emociones? ¿Cómo le enseño de que todo no se soluciona hablando? ¿Sí? Que me puede decir las cosas, ahora pues el tema de comunicación. Entonces, vimos que Juan José no era verbal. Entonces yo decía, ¿cómo hago para que Juan José se comunique? Entonces todo empezó, Juan José aún se comunica, si él te lleva. Si él tiene sed, te lleva a la nevera, si él tiene sueño, te lleva a la cama, digamos como que por lo menos ya logra hacer esas asociaciones, ¿sí? ¿Qué más? O sea, es que con Juan José hemos tenido que buscar las 10.500 herramientas para que logre aprender una sola. Bueno, Carolina, entonces, como para finalizar, cuéntanos, o sea, queremos escuchar como tu reflexión después de habernos contado toda tu experiencia como mamá, como en familia. Entonces, queremos escuchar como la reflexión de todo esto. Yo creo que de reflexión es más como ¿qué les puedo decir yo a esas mamás, sí? A esas mamás que están empezando, porque a mí me sirvió mucho eso de referencia, escuchar otras mamás, ¿sí? Escuchar que se pueden lograr cosas desde otro punto de vista, desde otra manera de enseñar y desde otra manera de aprender. Y en este proceso tú tienes que desaprender muchas cosas, ¿sí? Porque tu hijo no es regular, porque tu hijo no va a aprender a hacer las cosas de la misma manera, porque tu hijo no va a actuar de la misma manera que los otros niños. Entonces tú como papá te tienes que reinventar. Y nosotros como familia entendimos eso, ¿sí? Aparte que Juan José es el único nieto, el único hijo. Entonces para nosotros yo creo que fue mucho más fácil desde ahí, porque Juan José llegó a enseñarnos cosas nuevas. O sea, cuando tú eres papá y tú tienes un hijo, tú dices, el niño come de tal manera, pero Juan José no comía así, yo no tenía otro hijo. O sea, la manera en que Juan José hacía las cosas, ya nosotros las normalizábamos porque no había más niños, porque esa era la manera de ser de Juan José. Entonces yo digo que es aprender a ver el mundo a través de los ojos de ellos. Cuando tú comprendes la discapacidad de tu hijo, cuando tú comprendes a tu hijo, el tema de la discapacidad es más llevadero.
No es fácil porque yo no voy a decir, ay, no, la mamá más feliz de que mi hijo tenga discapacidad, no, pero sí lo hace más fácil. Es como, sí, es dejarlo ser, ¿sí? Es dejarlo vivir desde él, desde sus gustos, desde verlo como una persona subjetiva. Cuando tú lo ves como una persona subjetiva, ahí es cuando tú arrancas como ya todo el proceso de poderlo ayudar, de ver cómo lo hago, desde sus gustos, desde sus intereses. Obviamente llegan momentos en que hay que ser muy conductual, ¿sí? Porque tampoco es soltarlos, entonces es dejarlos, ¿sí? Porque hay que educar también. Pero yo digo que es eso, es aprender a ver el mundo a través de los ojos de ellos. Listo. Muchas gracias, Carolina. De verdad, un espacio muy enriquecedor. Nos diste a conocer muchas cosas que de verdad nos sirven y eso era todo. Muchas gracias por su No, participación. yo no quería hacer una última pregunta. En cuanto a la familia, ¿hubo más unión familiar por la discapacidad de...? Claro, yo creo que nosotros, yo tengo la ventaja y mi hijo tiene la ventaja y es el rol de familia que nosotros tenemos. Yo siempre he sido muy apegada a mis papás y cuando quedé embarazada, obviamente eso les dio duro. Cuando nació Juan, pues la alegría, luego volvimos a la tristeza un poco cuando el diagnóstico, pero yo creo que eso nos ha servido para volvernos más unidos, ¿sí? Porque nosotros como familia nos creemos todo para Juan José, o sea, nosotros no salimos por nosotros, sino nosotros es todo hacia Juan José. Vamos a ir a un restaurante porque el restaurante tiene estos juegos, porque a Juan José le va a gustar, porque a Juan José le gusta este tipo de comida. Vamos a ir a pasear, pero entonces vamos a ir a un lugar donde haya piscina, donde haya arena, porque al niño le gusta. Entonces yo digo que a veces no es un apoyo económico, a veces no es de, ay, pero ¿por qué llora? Ay, pero si no es ese apoyo de, ven, yo me solidarizo contigo y Juan José no durmió hoy, entonces yo mañana me quedo con él y tú puedes dormir. No sé, tú tienes gripa, yo te veo maluca, entonces ven, yo voy y te llevo niño a terapias y tú descansas también un poco, ¿sí? Entonces es como ese apoyo. Toda la familia se empoderó. Toda la familia, o sea, tú ves a mi mamá y ella ya habla de autismo, ella ya habla de discapacidad. Tú ves a mi papá y él solo hizo como hasta quinto de primaria, entonces digamos como que mi papá no tiene como mucho conocimiento y eso, pero tú a mi papá le preguntas y ella está súper empoderado. Mi papá fue inclusive a una dieta que se les hace a los niños con autismo y mi papá fue el que me dijo una noche que Juan José no durmió y si no duerme Juan José en la casa no duerme nadie porque él grita, llora, se ríe, entonces pues obviamente tú no puedes conciliar el sueño de escucharlo. Y mi papá en unas noches de esas en su el otro día que me dijo, hija, encontré mira esta dieta, dice que los niños funcionan, que los niños mejoran. Le empezamos a hacer la dieta y efectivamente Juan José con la dieta avanzó muchísimo. Entonces es ver también cómo tu familia se involucra y te ayuda y todos tienen ese empoderamiento, es algo muy enriquecedor. Listo, Carolina, muchas